Hola de nuevo. En vídeos anteriores estuvimos hablando de los vectores de clonación, del ADN complementario y de la replicación en cadena de la polimerasa, la PCR. Pero esto no son más ni menos que instrumentos que están permitiendo a la biotecnología avanzar y obtener grandísimos resultados que no paran de mejorar. Mejorar la calidad de las personas, de los animales, de las plantas, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este vídeo. Vamos a hablar, por lo tanto, cuáles son de los principales avances en ingeniería genética en estos años. Bien, pues ayudándonos de este mapa conceptual, vamos a ver un poco cuáles son las implicaciones de la ingeniería genética. Recordad que es la principal herramienta de lo que llamamos biotecnología. La ingeniería genética es la manipulación del material genético y las técnicas que ya explicamos en los vídeos anteriores son la técnica del ADN recombinante, la clonación, la PCR y las bibliotecas de genes o genotecas. Y estas son las técnicas que utiliza y las aplicaciones podrán ser médico-farmacéuticos. Esto es lo que vamos a ir desgranando hoy, por ejemplo, el diagnóstico genético, implicaciones forenses, obtención de vacunas, obtención de fármacos, anticuerpos monoclonales, terapia génica. Esto es increíble la cantidad de avances que se están realizando en este campo. También en el mundo agroalimentario, con la resistencia a herbicidas, resistencia a plagas, no solamente de plantas, sino también en animales. La mejora animal también tiene connotaciones muy importantes en este mundo agroalimentario. Y luego están también las repercusiones o aplicaciones ecológicas, como son el tratamiento de residuos, descontaminantes, etc. Este es un buen resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. Si queremos recordar cómo se practicaban estas terapias, recordad que cuando un gen interesante estaba en una célula eucariota, lo que hacíamos era introducirlo en un plásmido y esta bacteria llevaba este gen recombinado, y entonces lo que podíamos hacer era dos modalidades de terapia. Una que era que este gen clonado recombinante se transfiriese a otros organismos, por ejemplo a humanos para la terapia génica, a plantas para obtener plantas transgénicas o a bacterias transgénicas para el tratamiento, por ejemplo, de residuos tóxicos, o bien que las proteínas sintetizadas por estas bacterias fuesen utilizadas como por ejemplo proteínas de uso terapéutico para disolver coágulos, la insulina, la oxitocina, hormona de crecimiento, interferones, etc., o incluso para la obtención de vacunas recombinantes. Sin embargo, hemos de admitir que los organismos modificados genéticamente y esta sustitución de genes defectuosos por genes sanos suscita dilemas legales, sociales y éticos, y por eso el mundo de la bioética está cobrando mucha importancia, porque tenemos que saber si esto admite fronteras y dónde estarían esas fronteras. Si ahora nos centramos en las aplicaciones de la ingeniería genética en el campo de la medicina, hablar de la obtención de productos farmacéuticos, del diagnóstico de enfermedades, de la medicina forense y de la terapia génica. En cuanto a la obtención de productos farmacéuticos, deciros que la insulina fue la primera proteína que se admitió comercializada y que antiguamente se obtenía de animales en muy pequeñas cantidades. Realmente hoy se obtiene con Escherichia coli con dos cepas, porque tiene dos fragmentos, el péptido A y el péptido B, que se obtienen de una manera independiente y luego se fusionan. Ya sabéis, recordad que la insulina es una hormona que se utiliza para el tratamiento de la diabetes. En cuanto al interferón, deciros que es una proteína que produce el sistema inmune y que también hoy en día se está obteniendo por este sistema, y que es una proteína que se puede administrar en ciertos tipos de infecciones. La hormona de crecimiento también antiguamente se obtenía de cadáveres, de cerebros de cadáveres, en muy pequeñas cantidades, pero esto conllevaba el peligro de transmitir enfermedades como por ejemplo los priones, etc. Y hoy en día se obtiene también por este sistema de ingeniería genética. Y por último, dentro de los más abundantes, estaría el factor 8 de coagulación, que es lo que les falta a las personas que presentan hemofilia. Pues bien, este factor 8 de coagulación se administra y los hemofílicos pueden llevar una vida prácticamente normal.
Os dejo en este esquema la fabricación de la insulina. Recordad que os lo acabo de decir, que se trata de dos péptidos que luego se tienen que fusionar para obtener la insulina completa y funcional. Pero este es el esquema de la fabricación de la insulina. En cuanto al diagnóstico de enfermedades, la ingeniería genética nos permite detectar en personas o en fetos, es decir, en el interior de la madre, enfermedades hereditarias por la técnica del ADN recombinante. Las principales enfermedades que se diagnostican por este método son, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, la anemia falciforme, la fibrosis quística, la hemofilia, etc. Y realmente lo que tenemos que hacer en estos casos son mapeos genéticos de los cromosomas y detectar la presencia de marcadores. Esta presencia de marcadores genéticos, tanto en homocigosis como en heterocigosis, pueden indicarnos el riesgo de padecer una determinada enfermedad. Los humanos tenemos en común un 99,9% de nuestro ADN, es decir, solamente nos diferenciamos en unos 3 millones de nucleótidos. Pero esos 3 millones de nucleótidos no están distribuidos al azar en nuestros cromosomas, sino que están en unas zonas concretas que nos permiten establecer lo que llamamos unos marcadores genéticos. Estos marcadores nos permiten comparar los ADNs de distintos individuos, estableciendo lo que llamamos una huella genética. Y de esta manera, en medicina forense podemos identificar restos o se puede inculpar a un sospechoso comparándolo con el ADN muestra o simplemente identificar pruebas de paternidad. En cuanto a la terapia génica, consiste en la inserción de genes funcionales para corregir algún defecto genético. Y esto podemos hacerlo de dos maneras, o en las células germinales o en las células somáticas. Lo que pasa es que si es en las células germinales, se transmite estas modificaciones a la descendencia y esto provoca unas connotaciones bioéticas muy importantes porque es un paso hacia la eugenesis para algunos profesionales y por lo tanto hay que matizar mucho y muy bien cuáles son estas modificaciones que se pueden hacer en las células germinales. En cambio, las células somáticas no se transfiere a la descendencia, solamente afecta a las células modificadas en el cuerpo. La terapia con células germinales lo que hace es modificar el genoma o bien del óvulo o bien del espermatozoide, que una vez cambiados pues van a convertirse en un individuo y este lo transmitirá a su descendencia. Ya os decía antes que esto está produciendo muchísimos debates de tipo ético y realmente la terapia génica a nivel embrionario prácticamente podemos decir que no se está utilizando. En cambio, sí se realiza con mucho éxito la terapia génica de células somáticas. Vamos a ver en qué consiste. La terapia génica se utiliza para resolver problemas con genes defectuosos, incompletos, debidos a mutaciones genéticas, que pueden ser desde el nacimiento o a lo largo de la vida. De lo que se trata, por lo tanto, es de sustituir genes defectuosos por los sanos, agregar estos genes que ayudan a combatir una enfermedad o desactivar genes que están ocasionando problemas. Y se puede hacer a base de modificar las células de dos maneras, o in vivo o ex vivo. In vivo significa dentro del organismo se utilizan vectores para insertar esos genes nuevos, luego veremos cómo, y se inyecta el vector en la parte del cuerpo afectada. Mientras que el ex vivo lo que se toman son muestras de sangre o de médula o tejidos, se utiliza un vector que contiene el gen y se introduce ese gen y luego se deja para que se multipliquen y luego se inyectan nuevamente. La realidad es que se trata de tratamientos que son para escasos en enfermedades, son muy costosos y a veces aparecen ciertas barreras socioculturales. De todas maneras, estos tratamientos estarían aprobados en esta lista de enfermedades genéticas como son el linfoma, los melanomas o atrofias musculares, etcétera, que os los dejo. Y los tipos de vectores que se utilizan, los productos, son los ADNs plasmídicos, los vectores virales, etcétera. Os dejo este cuadro un poco a modo de resumen. Viendo un poco más en detalle, vemos la terapia génica in vivo, que puede utilizar vectores no virales, por ejemplo, introduciendo los genes en nanopartículas que se inyectan directamente al individuo, o utilizando vectores virales, como habíamos visto de los plásmidos o los retrovirus. Y la terapia génica ex vivo, lo que hacemos es extraer eso que os decía hace un momento, células sanguíneas, muestras de médula, etcétera, cultivarlas, modificarlas in vitro, dejar que se multipliquen y luego reincorporarlas al individuo a través de inyecciones y porque en el individuo se sustituyan esos genes alterados. Pero el mundo de la ingeniería genética no solamente
obtiene progresos en el campo de la medicina, sino que, por ejemplo, en la agricultura nos vemos muy beneficiados con la obtención de plantas transgénicas. Estas plantas a las que se le introducen genes interesantes y que nos van a llevar a que sean plantas resistentes a los herbicidas, con mayores producciones o con producción de biofármacos, etc. Normalmente utilizamos dos mecanismos para obtener estas plantas transgénicas, o bien el agrobacterium o bien el bombardeo de partículas. Vamos a ver en qué consisten estos dos métodos. El método del agrobacterium consiste en la obtención de un plásmido al que se le introduce el gen de interés, por lo tanto un plásmido recombinante, y este plásmido normalmente se introduce en la bacteria Agrobacterium. Es una bacteria que habita habitualmente en el suelo y que se introduce en el ADN de las plantas de una manera natural y transmite esos genes del Agrobacterium a las plantas que parasita. Una vez que este Agrobacterium modificado porta el gen de interés, pues lo que tenemos que hacer es que estas plantas parasitadas por el Agrobacterium se desarrollen y ya estamos obteniendo por este sistema una planta transgénica que es portadora pues, de genes resistentes a un insecto o genes resistentes a un herbicida o de mayor producción, dependiendo del gen de interés que le hayamos introducido. Y si, por ejemplo, se trata del método de cañón de partículas, lo que hacemos es que las micropartículas recubiertas llevan un ADN con el gen deseado. Entonces se produce este bombardeo y estas micropartículas se introducen en el genoma de las células vegetales bombardeadas y una vez cultivadas volvemos a obtener también una planta transgénica. Sea por el método del agrobacterium o por el método del cañón de partículas, lo importante es que el resultado final son estas plantas modificadas genéticamente buscando características de interés. En esta imagen podemos ver el maíz modificado genéticamente porque contiene genes que van a producir los cristales de Bt, que se llaman los cristales del Bacillus thuringiensis. Esta bacteria gram positiva que vive en el suelo y en el intestino de algunos insectos, lo que va a hacer es que actúa como un insecticida natural. Entonces, cuando un maíz transgénico tiene los genes de la producción de estos cristales de Bt, del Bacillus thuringiensis, lo que va a ser es resistente a las orugas que puedan intentar devorarlos. La ingeniería genética también participa de la creación de animales transgénicos. Lo que tenemos que hacer es manipular, en general se manipulan los óvulos, luego estos óvulos, una vez modificados e introducidos los genes que vamos buscando, pues se implantan en el útero de algún animal para que nazca un individuo. No todos que nazcan llevarán el transgen. Gracias a la ingeniería genética también es posible la clonación en animales. Todos tenemos presente el hito de la clonación del primer mamífero que fue la oveja Dolly. Vamos a recordar rápidamente cómo se realizó este experimento. Partimos de una oveja adulta A que queríamos clonar. A partir de una ubre de la oveja se le sacó una célula que fue, digamos, el material genético de esta oveja. Y otra oveja adulta donante de un óvulo a la que se le eliminó el ADN y se fusionaron el ADN de la oveja adulta donante con la del óvulo vacío y se desarrolló un embrión y este embrión cultivado in vitro se implantó en el útero de una oveja receptora y de ahí nació la oveja Dolly. Realmente Dolly era un clon de la oveja adulta A, la que precisamente dio su ADN para que a partir de este óvulo se pudiese nacer la oveja Dolly. ¿Para qué es útil la clonación de animales? Bueno, pues las posibilidades son inmensas, desde la mejora cárnica de algún tipo de animal o hacerlos más resistentes, hasta, por ejemplo, la obtención de clones de cerdos transgénicos en los cuales, por ejemplo, podamos utilizarlos para la obtención de órganos como corazones para luego los trasplantes. O sea que la clonación de animales tiene un futuro inmenso. Y por último, la ingeniería genética nos ayuda también a procesos como la bioremediación. Es decir, lo que hace la ingeniería genética sería mejorar las características con transgenia, es decir, transfiriéndole genes a, por ejemplo, hongos o bacterias que sean más eficaces para solucionar problemas de contaminación como
cuando es el caso de un vertido petrolífero en los océanos, o cuando algunas tierras se ven contaminadas por algún tipo de contaminante industrial. A veces mejora genética y con la traspase de algunos genes conseguimos que estas bacterias degraden esas sustancias tóxicas que están contaminando el ecosistema, y de esa manera obtenemos unos mejores resultados, porque si dejamos que las bacterias o los hongos participantes no fuesen, digamos, manipulados genéticamente, su rendimiento sería muchísimo más bajo. Bueno, y ya veis que las posibilidades de la ingeniería genética son inmensas, y que esto simplemente estamos en los albores de un boom de la ciencia que nos va a traer, y ya nos trae en estos días, una auténtica revolución científica. Espero que este vídeo, aunque es un poco largo, os haya gustado, y si es así, me gustaría que lo compartieseis con vuestros compañeros y suscribáis a este canal. Muchas gracias.